Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Les habla el pastor Arnulfo de los Santos y hoy quiero compartirles la tercera lección de este curso llamado La fe de Jesús. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para cada uno de nosotros que lleva por título La oración y la fe. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema, pero antes quiero pedirte que vayas por tu Biblia y juntos podamos dar respuesta a 7 cuestionamientos sobre oración y fe. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta que dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? La respuesta la podemos encontrar en Daniel 9:3, que dice, entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. En este versículo está hablando el profeta Daniel. Si nosotros recordamos la historia del profeta Daniel, él es uno de los deportados que fue llevado de Jerusalén a Babilonia. Dios les había dado una promesa de regresarlos a su tierra natal. Sin embargo, él teme que cualquier impenitencia del pueblo de Israel pueda prolongar este regreso. Entonces, él se arrodilla ante Dios por medio de la oración. Es evidente que aquí podemos encontrar la respuesta. Él se comunica con Dios por medio de la oración. Y así como Daniel se comunicó con Dios por medio de la oración, también nosotros en este tiempo podemos comunicarnos con Dios por medio de la oración. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Por medio de la oración. Vamos con la segunda pregunta que dice, ¿qué es la oración? Y aquí tenemos un versículo un poco largo, lo vamos a leer despacio para que podamos comprenderlo. Se encuentra en Primera de Samuel 1, 9 y 15, que dice, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo de Jehová, ella oró a Jehová con amargura de alma y lloró mucho, e hizo un voto diciendo, oh Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré a Jehová por todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí creyó que ella estaba ebria y le preguntó Elí, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Ana respondió y dijo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Fíjense qué interesante esta historia, porque Ana está anhelando un hijo y ella sabe que solo yendo a los pies de Jesús, Dios puede concederle esta petición, pero algo interesante aquí, porque ella derrama su alma delante de Jehová. Entonces, literalmente, ¿qué es la oración? Es derramar nuestras vidas delante de la presencia de Dios. O sea, cuando nosotros vamos y nos comunicamos con Dios por medio de la oración, tenemos que entregarnos completamente a Él. Aunque quiero decir que muchas veces nosotros oramos en nuestros hogares, pero lo hacemos como si estuviésemos obligados a hacerlo. Pero yo quiero decirles que cuando nosotros oramos, realmente nos comunicamos no con cualquier persona, sino con el Dios del universo. Entonces, ¿qué es la oración? Pues la oración es comunicarnos con Dios, es derramar nuestras vidas delante de Él, así como lo hizo Ana. Vamos con nuestra tercera pregunta que dice, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Fíjense qué interesante esta pregunta. Oración sincera. Eso quiere decir que hay oraciones que no son sinceras. Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados. Orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo obra eficazmente, puede mucho. Miren qué interesante la respuesta que nos da Santiago 5:16,
porque dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Qué interesante, porque cuando nosotros vamos a Dios y lo hacemos con un corazón sincero, entregado a Él, esa oración va a tener mucho, pero mucho poder. Y cuando vamos con un corazón incrédulo, no vamos a obtener respuesta de parte de Dios, porque muchas veces vamos a Dios, pero vamos con un corazón indispuesto, vamos con pecados ocultos y es necesario desprendernos de todo eso para que el Señor pueda escucharnos. Ahora, si nosotros vamos con pecados ocultos y vamos indispuestos y oramos a Dios, y si Dios responde esas oraciones, entonces Dios mismo no está, pues, por así decirlo, obrando de la manera correcta. Dios mismo está deshonrando su nombre si responde las oraciones a personas que no van con un corazón sincero a Él. Por eso es importante que vayamos con un corazón entregado completamente a Dios. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Pues tiene mucho poder, queridos amigos. Entonces vayan con ese corazón de entrega total hacia Dios. Vamos con la cuarta pregunta que dice en nombre de quién debe orarse. Y bueno, esa respuesta la encontramos en Juan 14:13 que dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, fíjense muy bien, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Evidentemente, la respuesta a este versículo es lo que pidamos en el nombre de Cristo Jesús, porque ahí lo está diciendo el versículo. Y todo lo que pidáis en mi nombre. ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. Eso haré para que el Padre sea glorificado en quién, en el Hijo. Por eso muchas veces nosotros pedimos y concluimos con la frase en el nombre de Cristo Jesús. Y luego decimos amén, que significa así sea. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? Pues en el nombre de Cristo Jesús. Recordemos que Él fue quien dio su vida para salvarnos del pecado. Así que vamos a dirigirnos a Él. Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿contesta Dios las oraciones? Vamos a Mateos 7, 7 al 11, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Bueno, yo creo que aquí la respuesta es muy obvia. Dice, ¿contesta Dios las oraciones? Claro que sí. De hecho, dice aquí, pedid y se os dará. Y muchas veces no pedimos. Quiero decirles que muchas veces nos callamos. Muchas veces no buscamos. Entonces, si no buscamos, no podemos hallar. Si no llamamos, no se nos va a abrir. Y aquí lo está diciendo el versículo. Y muchas veces no pedimos. Y dice aquí, todo el que pide, recibe. Así que si tú tienes alguna petición, ve al Señor por medio de la oración y Él te va a responder de acuerdo a su voluntad. Vamos con la pregunta número 6 que dice, ¿qué es la fe? Y bueno, aquí pasamos a un tema un poquito diferente, porque aquí vamos a hablar acerca de la fe. Y es que la fe está ligada con la oración. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos orar si no tenemos fe. O sea, orar sin fe es en vano. Miren lo que dice Hebreos 11:1-6. Dice, la fe es la constancia, algunas Biblias dicen es la certeza de las cosas que se esperan, es la comprobación de los hechos que no se ven. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la constancia, es la certeza de las cosas que se esperan,
es la comprobación. Aquí también otras Biblias dice, es la convicción de los hechos que no se ven. ¿Saben por qué dice aquí que la fe es eso? Porque muchas veces nosotros oramos, pero no vemos si Dios va a responder esas oraciones, pero vamos con fe. Y es necesario que cuando nosotros vayamos a Dios, vayamos con fe en nuestros corazones, porque sin fe, recuerden que es imposible agradar a Dios. Imaginemos que nosotros vayamos a orar, pero no tenemos fe. Entonces no tiene caso que nosotros nos comuniquemos con Dios por medio de la oración, porque allí nos haría falta este elemento, la fe. Y la fe es la certeza de lo que no vemos. Por ejemplo, hay algunas promesas escatológicas, la segunda venida de Cristo. No la hemos visto, pero creemos que es así. De hecho, la muerte de Cristo Jesús, yo estoy seguro que nadie estuvo allí, ni fue un testigo ocular de la muerte de Cristo Jesús. Sin embargo, creemos en su muerte por medio de la fe. Por eso es que es importante que este elemento lo integremos a nuestras oraciones. Muy bien, pues vamos con la última pregunta que dice, ¿cómo se desarrolla la fe? Romano 10:17 dice, por esto la fe es por el oír. Fíjense qué interesante. Y el oír por la palabra de Cristo Jesús. ¿Cómo se desarrolla la fe? Por medio del oír. Ahora, si usted hubiese decidido darle pausa a este video y ver otras cosas, evidentemente no estaría desarrollando su fe, pero quiero decirle que la está desarrollando porque ha decidido aprender más acerca de este tema, oración y fe. Cuando las personas cierran sus puertas, pues es evidente que deciden al mismo tiempo no desarrollar su fe, porque si no escuchan la palabra de Dios, ¿de qué otra forma pudieran desarrollar su fe en sus vidas? Entonces es necesario que nosotros escuchemos, porque por medio del oír se puede desarrollar la fe. Dice, por esto la fe es por el oír, y el oír, fíjense muy bien, por la palabra de Cristo Jesús. Muy bien, entonces así es como se desarrolla la fe. Las personas van a la iglesia, escuchan porque ellas anhelan desarrollar su fe. Y es pues un elemento muy importante para cada una de nuestras vidas. Muy bien, hemos concluido. La pregunta que quiero hacerles es, ¿qué debo de hacer? Quiero que hagan personal esa pregunta. ¿Qué debo de hacer? Pregúntate a ti mismo, ahora que conoces un poco más sobre oración y fe, ¿qué debemos? Porque yo también me incluyo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues debemos orar con regularidad. Salmo 55:17 dice, al anochecer, al amanecer, al mediodía oraré y clamaré, Él oirá mi voz. Entonces, esa es una de las cosas que debemos de hacer. ¿Qué más podemos hacer? Pedir cosas convenientes. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pedir cosas convenientes, porque muchas veces pedimos cosas que no son convenientes y es evidente que Dios no suple esas peticiones. De hecho, si las supliera, a lo mejor hasta nos harían daño a nuestra propia vida. Y recuerden que Dios suple nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad, no porque está obligado a suplir todo lo que nosotros pedimos, claro que no. Él anhela el bien de nosotros. Por eso es que tenemos que pedir cosas convenientes. ¿Qué más podemos hacer? Pues pedir con fe. Mateo 21:22 dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Tenemos que creer que Dios va a contestar cada una de nuestras oraciones. No importa qué tipo de petición sea, ¿verdad? Pero tenemos que ir con fe hacia Dios. ¿Qué más podemos hacer? Pues practicar la oración privada. Yo quiero decirles que muchas veces cuando acudimos a una iglesia oramos en grupo, pero la oración más efectiva es cuando nosotros allí en nuestro lecho, en nuestra cama, en nuestra habitación nos arrodillamos y oramos a Dios. La oración privada tiene mucho poder, queridos amigos. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, ¿qué cosa más podemos hacer? Practicar la oración privada. Y de hecho nosotros podemos orar mentalmente cuando estemos en el trabajo, cuando no podamos arrodillarnos o cuando no podamos cerrar nuestros ojos, también podemos hacerlo mental. De hecho, en muchas ocasiones hemos estado a punto de tener un accidente y por nuestra mente pasa, Dios mío, sálvame. Esa es una oración mental y que es de todo corazón porque en ese momento estamos necesitando de Dios. Quiero decirles que Dios también escucha esas oraciones. Entonces, pues esas son las 4 cosas que podemos hacer. ¿Cuál sería nuestra resolución? Quiero que lean conmigo lo que ustedes están viendo en pantalla que dice, creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. La última pregunta dice, ¿lo aceptas? Esta pregunta es para ti. ¿Lo aceptas? Si es así, quiero orar por ti en este momento para que el Señor pueda hacer de ti una persona de oración. Oro por ti en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Quiero poner en tus manos a las personas que han visto este video para que sus vidas puedan ser vidas de oración, para que puedan acercarse a ti con fe. Señor, cuídalas y guárdalas muy cerca de ti y dales ese deseo de orar todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, hemos llegado ya al final de esta tercera lección. Los invito para que esperen la 4ª lección, que estoy seguro que va a ser de gran bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga.